Prefiero estar en una tumba en Colombia que en una celda de la cárcel en Estados Unidos. Hay tres formas de hacer las cosas: como usted cree, como ellos creen y como yo digo. Bienvenidos a un recorrido profundo y detallado por la vida del Capo de Capos, uno de los hombres más polémicos y poderosos del siglo XX. Esta es la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria, un personaje que marcó un antes y un después en la historia de Colombia y el mundo. Nacido en la humilde región de Río Negro, Escobar forjó su camino desde los barrios más pobres de Medellín hasta convertirse en el narcotraficante más temido y adorado de su tiempo. Su ambición lo llevó a construir un imperio cimentado en sangre, corrupción y una mezcla de carisma y crueldad que lo convirtió en una figura tan icónica como controvertida. Pero, ¿cómo un hombre común logró desafiar a un país entero y poner de rodillas a las más grandes potencias? ¿Cómo transformó el narcotráfico en un negocio global que desestabilizó economías, gobiernos y sociedades? Prepárense para descubrir cada paso de este ascenso y caída, narrado con la precisión y profundidad que una figura tan compleja exige. Esta es la historia de Pablo Escobar, el hombre que soñó con el poder absoluto y dejó un legado imborrable de terror y fascinación. Esta es la historia de cómo un hombre humilde llegó a desafiar a una nación y al mundo entero. Esta es la historia de Pablo Escobar. Para entender el surgimiento de Pablo Escobar y su impacto en la historia de Colombia, es crucial sumergirse en el contexto que moldeó a la nación en la primera mitad del siglo XX. Colombia, en los años 40, era un país marcado por profundas cicatrices sociales y políticas. A finales de los años 40 y principios de los 50, Colombia vivió una de las etapas más sombrías de su historia, conocida simplemente como la violencia. Este conflicto bipartidista enfrentó a liberales y conservadores en una guerra sin tregua. Los campos colombianos se convirtieron en escenarios de masacres, venganzas y desplazamientos masivos. El odio entre bandos dividió no solo a familias, sino a comunidades enteras. En este contexto, miles de campesinos huyeron de la guerra, dejando atrás tierras y tradiciones, para buscar refugio en las crecientes ciudades como Medellín y Bogotá. La Colombia de los años 40 era un país profundamente desigual. Mientras los terratenientes controlaban grandes extensiones de tierra y vivían en relativa opulencia, la mayoría de los campesinos apenas sobrevivían. Este abismo económico generó resentimiento y desconfianza hacia las élites, una tensión que Escobar más tarde supo explotar para construir su imagen como el benefactor de los pobres. La transición de una economía agraria a un modelo más industrial no fue uniforme ni inclusiva. En medio de esta crisis, surgieron economías paralelas basadas en el contrabando. Desde cigarrillos y licores hasta electrodomésticos, el comercio ilícito se convirtió en una alternativa para las clases marginadas. Este ambiente sentó las bases para que, décadas después, el narcotráfico encontrara en Colombia un terreno fértil para su desarrollo. En este marco turbulento nació, el 1 de diciembre de 1949, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Hijo de un campesino humilde, Abel de Jesús Escobar, y de Hermilda Gaviria, una maestra que inculcaba disciplina y fe, Pablo creció en un hogar donde el esfuerzo y la ambición eran indispensables para sobrevivir. Aunque su infancia estuvo marcada por privaciones, Escobar desarrolló desde muy joven un carácter determinado y una mente inquieta, capaz de convertir la adversidad en oportunidad. A medida que su familia se mudaba a Medellín buscando mejores oportunidades, el joven Pablo comenzó a absorber las dinámicas de la ciudad, un lugar de contrastes donde el lujo y la miseria convivían a pocas cuadras de distancia. Aquí, su ambición comenzó a florecer. Aún en sus primeros años, Escobar mostró un carisma natural que lo distinguía de sus pares, una habilidad para conectar con las personas que más tarde utilizaría para amasar poder y lealtades. Pero Pablo Escobar no era un simple soñador. Desde pequeño, entendió que la pobreza y el anonimato no eran opciones para él.
Esta determinación, combinada con una astucia innata, lo llevó a los caminos oscuros del crimen, donde poco a poco comenzaría a forjar su imperio. Su historia no es solo la de un hombre que ascendió desde la nada, sino la de una Colombia que vio nacer y crecer a uno de sus hijos más infames. Pablo Escobar, un hombre humilde que, guiado por una ambición sin límites, estaba destinado a desafiar no solo a su país, sino al orden global. Con este marco histórico y social establecido, comenzamos a desentrañar cada etapa de su vida, desde sus primeros pasos hasta su trágico final. Esta es la historia de Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, un pequeño municipio en el departamento de Antioquia, Colombia. En aquel entonces, esta región era un reflejo de las tensiones sociales que marcaban al país. Una economía precaria, desigualdad generalizada y un ambiente rural hostil donde la vida era, en su mayoría, una lucha diaria por la supervivencia. Escobar era el tercero de 7 hijos de Abel de Jesús Escobar, un campesino de corazón luchador, y Hermilda Gaviria, una estricta y devota maestra de escuela. Mientras Abel pasaba largas jornadas trabajando en el campo, Hermilda se encargaba de inculcar disciplina y valores en sus hijos, aunque el carácter rebelde de Pablo siempre lo distinguió. Desde niño, demostró ser ambicioso, soñando con escapar del destino de carencias que parecía inevitable para su familia. La casa familiar, modesta y rodeada de montañas, se convirtió en el primer escenario donde Pablo observó las desigualdades de su entorno. Veía cómo otros niños de familias más acomodadas tenían acceso a privilegios que para él eran inalcanzables. Esta temprana exposición a la diferencia entre clases sembró en su mente una semilla de ambición que lo acompañaría durante toda su vida. En busca de mejores oportunidades, la familia Escobar dejó Río Negro y se trasladó a Medellín, una ciudad en pleno proceso de industrialización. Era la década de los 50, y Medellín comenzaba a consolidarse como un importante centro económico en Colombia. Sin embargo, esta prosperidad no se reflejaba en las clases bajas, que vivían hacinadas en los barrios marginales que rodeaban la ciudad. La Medellín de aquellos años era un lugar de contrastes. Mientras el centro de la ciudad exhibía un crecimiento económico vibrante, las laderas estaban llenas de viviendas improvisadas donde la pobreza y la falta de oportunidades reinaban. Para Pablo, esta mudanza representó una oportunidad para explorar nuevas formas de ganar dinero, aunque ello implicara caminar por los bordes de la legalidad. A medida que crecía, el joven Escobar comenzó a adentrarse en un mundo donde las reglas eran flexibles y la supervivencia dependía de la astucia. Sus primeras actividades ilícitas incluían el robo de bicicletas, una forma sencilla pero efectiva de obtener ingresos. Más tarde, Pablo diversificó sus actividades, recurriendo al robo y reventa de lápidas, que limpiaba y ofrecía como nuevas. Aunque estas acciones parecían delitos menores, demostraban una mentalidad ingeniosa y una falta de escrúpulos que pronto lo distinguirían. No pasó mucho tiempo antes de que Escobar diera un paso más allá en sus actividades. El contrabando, una práctica común en Medellín, atrajo su atención. Comenzó a traficar con cigarrillos, licor y billetes falsos, utilizando su creciente red de contactos para escalar rápidamente en el mundo del comercio ilegal. Desde joven, Pablo Escobar no solo mostró una habilidad para los negocios turbios, sino también un carisma innato que lo hacía destacar entre sus pares. Tenía una facilidad sorprendente para ganar la confianza de otros, un rasgo que lo ayudó a formar alianzas y a consolidar su liderazgo en los círculos delictivos en los que se movía. Sus amistades en el mundo del crimen le proporcionaron influencias decisivas. Aprendió de mentores experimentados cómo negociar, cómo manejar los riesgos y, sobre todo, cómo emplear la violencia como una herramienta para eliminar obstáculos. En este periodo, Escobar comenzó a desarrollar la brutalidad estratégica que más tarde definiría su ascenso al poder. El inicio de un camino oscuro. Pablo Escobar era un joven con sueños de grandeza, dispuesto a todo para alcanzarlos. En su mente, el anonimato y la pobreza no eran opciones aceptables. Su traslado a Medellín no solo le ofreció un panorama más amplio de oportunidades, sino que también reforzó su determinación de sobresalir a cualquier costo. Estos primeros años fueron el preludio de lo que vendría,
El nacimiento de una figura que no se detendría ante nada para convertirse en el hombre más poderoso de Colombia. La combinación de ambición, carisma, astucia y una capacidad ilimitada para la crueldad eran apenas las primeras piezas del rompecabezas que más tarde formarían al rey del narcotráfico. A principios de los años 70, Pablo Escobar dio un giro decisivo en su vida delictiva. En sus negocios de contrabando había demostrado una habilidad extraordinaria para manejar redes ilegales, pero fue entonces cuando encontró la verdadera mina de oro, la cocaína. En esa época, esta droga apenas comenzaba a ganar notoriedad en los mercados internacionales, pero su potencial económico era evidente para quienes tenían la visión de explotarlo. El momento clave llegó cuando Escobar fue introducido al negocio por intermediarios que transportaban pequeñas cantidades de cocaína desde Perú y Bolivia hacia Colombia, donde era refinada y enviada al extranjero. Al comprender la rentabilidad del negocio, Escobar vio una oportunidad sin precedentes. La cocaína era mucho más lucrativa que cualquier otra actividad ilícita en la que había incursionado, y sus márgenes de ganancia eran suficientes para transformar a un contrabandista en un millonario. La década de los 70 marcó el auge del consumo de cocaína en Estados Unidos. Desde las élites en Wall Street hasta los clubes nocturnos de Miami y Los Ángeles, la droga se convirtió en un símbolo de estatus y rebeldía. Al mismo tiempo, Colombia se posicionaba como el epicentro de la producción mundial gracias a su ubicación estratégica y a la disponibilidad de tierras para el cultivo de la hoja de coca. Mientras Estados Unidos enfrentaba una crisis de adicción, Escobar entendió que este mercado emergente era una oportunidad perfecta. En su visión, Colombia tenía todo lo necesario para convertirse en el proveedor principal de esta sustancia. La combinación de demanda en el norte y producción en el sur resultaba en un negocio tan peligroso como lucrativo. Los inicios del imperio de Escobar en el narcotráfico estuvieron marcados por la creación de rutas rudimentarias para transportar la cocaína desde laboratorios clandestinos en la selva colombiana hasta Estados Unidos. Los primeros envíos eran pequeños, a menudo escondidos en aviones privados o en compartimentos secretos de vehículos. Sin embargo, con el tiempo, estas operaciones se expandieron, involucrando barcos, aviones y una red de contactos internacionales. Escobar no trabajó solo. Pronto se alió con otros futuros capos del narcotráfico, como Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano, Carlos Leder, quien aportó su conocimiento sobre transporte aéreo, y los hermanos Ochoa, empresarios con fuertes vínculos sociales y económicos. Estos aliados se convirtieron en piezas clave del Cartel de Medellín, una organización que pronto dominaría el tráfico de cocaína a nivel global. Desde el principio, Escobar entendió que el narcotráfico no solo requería astucia comercial, sino también una capacidad implacable para ejercer el control. La violencia no era un recurso de última instancia, era su principal herramienta para eliminar competidores, asegurar territorios y enviar un mensaje claro a quienes osaran desafiarlo. Uno de los primeros episodios notables fue el asesinato de un contrabandista rival que intentó interferir en sus operaciones. Escobar, según cuentan, no solo eliminó al hombre, sino que también dejó un mensaje gráfico para disuadir a otros de seguir el mismo camino. Este modus operandi pronto se convirtió en su marca registrada, ejecuciones precisas y brutales que consolidaron su reputación como un hombre al que no se podía traicionar. Historias de aquellos años describen a Escobar como un hombre calculador y frío, capaz de ordenar la muerte de alguien mientras mantenía una sonrisa amigable. Estas anécdotas muestran cómo utilizó la intimidación para asegurar el silencio de las comunidades y la lealtad de sus colaboradores. A cambio, ofrecía protección, dinero y oportunidades que pocos podían rechazar. En este periodo, Pablo Escobar comenzó a transformarse. De un contrabandista ambicioso pasó a ser un narcotraficante con una visión clara: dominar el mercado global de la cocaína. Mientras sus operaciones se expandían y sus ganancias aumentaban, Escobar no solo consolidaba su poder, sino que también empezaba a soñar con algo más grande: un imperio que no solo controlara el narcotráfico, sino que también influenciara el destino de Colombia. En 1976, Pablo Escobar y sus aliados más cercanos dieron forma a una de las organizaciones criminales más temidas y rentables de la historia, el Cartel de Medellín.
Inspirándose en modelos empresariales, Escobar estructuró el cartel como una corporación jerarquizada. Cada miembro tenía un rol específico, desde la producción en laboratorios escondidos en la selva hasta la distribución global de toneladas de cocaína. En la cúspide de esta organización estaba Escobar, rodeado de figuras clave como Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y los hermanos Ochoa. Juntos, tejieron una red que abarcaba no solo Colombia, sino también mercados internacionales como Estados Unidos y Europa. Las rutas de distribución se diversificaron rápidamente. Aviones cargados de cocaína despegaban desde pistas clandestinas en las llanuras colombianas, mientras submarinos y barcos camuflados aseguraban el flujo constante hacia mercados extranjeros. Con la consolidación del cartel de Medellín llegó un flujo de dinero sin precedentes. Las ganancias eran tan exorbitantes que pronto surgió un problema inesperado: ¿dónde guardar tanto efectivo? Escobar y sus socios escondían millones de dólares en efectivo en fincas, bodegas y escondites subterráneos, muchos de los cuales nunca fueron recuperados. La Hacienda Nápoles, una propiedad de lujo construida por Escobar, se convirtió en el símbolo de su opulencia y excentricidad. Este enorme complejo, que incluía un zoológico privado con animales exóticos como hipopótamos y jirafas, era un reflejo de su riqueza desmedida. Sin embargo, no todo era ostentación. Muchas de estas montañas de dinero literalmente se pudrían debido a los hongos y ratas, una ironía que ilustraba el exceso del cartel. La Hacienda Nápoles no solo era una muestra de lujo, sino también una herramienta para ganar influencia. Escobar organizaba fiestas y reuniones donde consolidaba alianzas con políticos, empresarios y otras figuras de poder. Al mismo tiempo, utilizaba estos encuentros para proyectar una imagen de hombre exitoso y generoso. Sin embargo, no toda su fortuna estaba destinada al despilfarro. Escobar entendió que el poder no se sustentaba únicamente en el dinero, sino también en el apoyo del pueblo. Uno de los movimientos más estratégicos de Escobar fue su decisión de invertir en los barrios más pobres de Medellín. Construyó viviendas, escuelas y canchas deportivas en comunidades marginadas, ganándose el aprecio de los más desfavorecidos. Muchas familias lo veían como un salvador, alguien que les daba lo que el gobierno les había negado durante décadas. Este Robin Hood moderno utilizó la beneficencia para consolidar su posición como una figura paternalista. Escobar sabía que el apoyo popular era una barrera contra las fuerzas de seguridad y los intentos del gobierno de detenerlo. En los barrios que lo veneraban, era prácticamente intocable. A medida que el cartel de Medellín crecía, también aumentaban los esfuerzos del gobierno colombiano por frenarlo. Sin embargo, la corrupción endémica en el sistema judicial y policial jugó a favor de Escobar. Mediante sobornos millonarios, logró comprar la lealtad de policías, jueces y políticos, convirtiendo a muchos de ellos en cómplices silenciosos de sus operaciones. No obstante, no todo fue fácil. Los intentos por capturarlo comenzaron a intensificarse, y Escobar tuvo que demostrar que estaba dispuesto a defender su imperio con sangre. Relatos de esa época describen cómo evitó arrestos mediante tácticas de intimidación y sobornos, consolidando su fama como un hombre que no podía ser tocado por la ley. Entre 1976 y 1982, el cartel de Medellín se transformó de una organización local en un monstruo global. Durante estos años, Pablo Escobar dejó de ser un narcotraficante más para convertirse en el rey indiscutible de la cocaína. Su capacidad para combinar la brutalidad con la estrategia lo convirtió en una figura temida y respetada tanto dentro como fuera de Colombia. En 1982, Pablo Escobar sorprendió al mundo al incursionar en la política. Este movimiento no fue impulsado por un deseo altruista de servir a su país, sino por una estrategia cuidadosamente diseñada para blindarse ante el sistema judicial y consolidar su imperio. Como suplente en la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia, Escobar logró ganar un puesto que le otorgaba inmunidad política, acceso a redes de poder y la posibilidad de influir directamente en las decisiones gubernamentales. A través de su campaña, Escobar cultivó una imagen de benefactor y líder comunitario, apoyándose en los años de inversiones en los barrios más pobres de Medellín. Su lema implícito era claro: soy uno de ustedes.
Los pobres lo veneraban por sus acciones filantrópicas, mientras que las élites lo observaban con escepticismo, conscientes de que su repentina fortuna no provenía de fuentes legítimas. Sin embargo, detrás de su discurso político, Escobar utilizó su influencia para fortalecer las operaciones del Cartel de Medellín. Sobornó a políticos y funcionarios, consolidó rutas de transporte de droga y logró frenar temporalmente los esfuerzos por extraditar a narcotraficantes a Estados Unidos. El ascenso político de Escobar no pasó desapercibido para sus opositores. Rodrigo Lara Bonilla, un político y abogado incorruptible que en ese momento ejercía como ministro de Justicia, se convirtió en su mayor antagonista. Desde el Congreso, Lara Bonilla no dudó en enfrentarlo abiertamente, acusándolo de ser un narcotraficante y exponiendo públicamente su vínculo con el Cartel de Medellín. Uno de los momentos más tensos ocurrió durante una sesión parlamentaria en la que Lara Bonilla reveló pruebas que conectaban directamente a Escobar con actividades ilícitas, incluyendo testimonios y documentos que demostraban su rol como líder del narcotráfico. La imagen pública de Escobar comenzó a tambalearse. Su respuesta fue intentar desacreditar a Lara Bonilla, pero la presión mediática y política se intensificó. La confrontación llegó a su punto álgido cuando los medios de comunicación comenzaron a publicar investigaciones que desnudaban las operaciones de Escobar. Fotografías y testimonios mostraban su conexión con actividades delictivas, desde la dirección de laboratorios de cocaína hasta el uso de aviones privados para transportar droga hacia Estados Unidos. A pesar de los intentos de Escobar por desviar la atención, la evidencia era abrumadora. Finalmente, su expulsión del Congreso marcó un momento decisivo. El hombre que había intentado usar la política como un escudo fue desenmascarado. Humillado y sin el apoyo de las élites, Escobar se retiró del ámbito político, pero no sin antes prometer venganza contra quienes lo habían desafiado. De la política a la guerra. La caída de Escobar en el Congreso marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, la confrontación directa contra el Estado colombiano. Lo que inicialmente había sido un intento de legitimar su poder se convirtió en un conflicto abierto. Desde ese momento, Escobar entendió que no podía ganar el apoyo de las élites, por lo que decidió reforzar su control a través del miedo y la violencia. Aunque breve, la incursión de Escobar en la política dejó huellas imborrables. Demostró que el sistema colombiano era vulnerable a la corrupción y que figuras del narcotráfico podían infiltrarse en las instituciones más importantes del país. Años después, su rivalidad con Rodrigo Lara Bonilla culminaría en uno de los episodios más oscuros de la historia de Colombia, cuando Escobar ordenó el asesinato del ministro de Justicia en 1984, un acto que desató una guerra sin precedentes entre el Cartel de Medellín y el Estado. El 30 de abril de 1984, Colombia se estremeció con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, entonces ministro de Justicia. Este hecho, ordenado por Pablo Escobar, marcó el inicio de una era de violencia sin precedentes en el país. Lara Bonilla había sido un crítico incansable del narcotráfico y un adversario directo del Cartel de Medellín. Su muerte fue el mensaje más claro de Escobar. Cualquier amenaza contra su imperio sería eliminada sin importar las consecuencias. El asesinato fue un catalizador para lo que se convertiría en una guerra abierta entre Escobar y el Estado colombiano. En respuesta, el gobierno del presidente Belisario Betancur reactivó los tratados de extradición con Estados Unidos, una acción que Escobar consideró una declaración de guerra personal. A medida que la presión del gobierno aumentaba, Escobar llevó su lucha a un nuevo nivel. Los años siguientes estuvieron marcados por una escalada de violencia que no distinguía entre objetivos militares, políticos o civiles. La estrategia de Escobar era simple pero devastadora: sembrar el caos para desestabilizar al gobierno y obligarlo a negociar. Los carros bombas se convirtieron en su arma predilecta. Estos ataques, llevados a cabo en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, no solo destruyeron edificios y calles, sino también la sensación de seguridad en el país. Las explosiones no tenían horario ni objetivo claro, lo que generaba un clima constante de miedo. Uno de los atentados más recordados fue el que destruyó la sede del periódico El Espectador en 1989. Este medio había publicado múltiples reportajes sobre las actividades ilícitas de Escobar, lo que lo convirtió en un blanco.
El ataque dejó a Colombia con una herida profunda y reforzó la imagen de Escobar como un hombre dispuesto a todo para silenciar a sus enemigos. El 27 de noviembre de 1989, Escobar ordenó un ataque que marcó un punto de no retorno en su campaña de terror, la explosión del vuelo Avianca 203. Un avión comercial que viajaba de Bogotá a Cali fue destruido en pleno vuelo por una bomba, matando a las 107 personas a bordo y a 3 en tierra. El objetivo de este atentado era eliminar al candidato presidencial César Gaviria, quien planeaba viajar en ese vuelo. Aunque Gaviria cambió de plan a última hora y no abordó el avión, el ataque se convirtió en un símbolo de la crueldad de Escobar y su disposición a sacrificar vidas inocentes para alcanzar sus objetivos. El atentado fue parte de la lucha de Escobar contra la extradición. Gaviria, al igual que otros políticos, apoyaba firmemente esta medida, lo que lo convirtió en un enemigo directo del narcotraficante. En este periodo, Escobar fundó el grupo conocido como los Extraditables, una alianza de narcotraficantes unidos por un objetivo común: evitar a toda costa ser enviados a Estados Unidos para enfrentar juicio. El lema del grupo, "Preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos", reflejaba su rechazo absoluto a la extradición. Los extraditables no solo utilizaban la violencia para intimidar al gobierno, sino que también desarrollaron una campaña de propaganda para influir en la opinión pública. A través de comunicados y panfletos, intentaron justificar sus acciones y presentarse como patriotas que defendían la soberanía de Colombia. Entre 1983 y 1991, Colombia vivió una de las etapas más sangrientas de su historia. Las acciones de Escobar y el cartel de Medellín dejaron miles de muertos, incluidos policías, jueces, periodistas y civiles. Sin embargo, lejos de doblegar al Estado, su campaña de terror unió a las instituciones y a la sociedad en su contra. Un país fracturado, una generación marcada por el miedo y una reputación internacional de violencia que Colombia tardaría décadas en superar. En 1991, tras años de enfrentamientos brutales entre el cartel de Medellín y el gobierno colombiano, Pablo Escobar sorprendió al mundo al ofrecerse a entregarse. Sin embargo, esta rendición no fue un acto de arrepentimiento, sino una estrategia meticulosamente calculada para evitar su peor temor, la extradición a Estados Unidos. Las negociaciones comenzaron en secreto, con Escobar aprovechando su poder y recursos para imponer sus condiciones. Una de ellas era permanecer recluido en Colombia bajo un régimen que él mismo diseñaría. Alegando su deseo de colaborar con la paz del país, logró que el gobierno accediera a construir una prisión especial, la Catedral. La Catedral no era una prisión convencional. Situada en las montañas de Envigado, esta cárcel fue diseñada bajo las especificaciones de Escobar. Desde su exterior, podía parecer un centro de reclusión, pero en su interior era un palacio. Contaba con suites privadas, gimnasio, cancha de fútbol, jacuzzi y hasta una cascada artificial. Además, Escobar mantenía un zoológico privado similar al de su hacienda Nápoles, con animales exóticos para su entretenimiento. Los guardias de la prisión eran seleccionados directamente por Escobar, garantizando que su custodia estuviera bajo su control. La catedral se convirtió en el centro de operaciones del cartel de Medellín. Desde allí, Escobar continuaba dirigiendo sus actividades delictivas, incluyendo el tráfico de cocaína y la eliminación de enemigos. Las fiestas en la catedral eran legendarias. A menudo, Escobar invitaba a amigos, políticos, empresarios y hasta futbolistas a disfrutar de banquetes, música y juegos. A ojos de sus seguidores, su reclusión era más un retiro que un castigo. Pero no todo era lujo y ostentación. Escobar utilizó la catedral para resolver conflictos internos en su organización. Uno de los episodios más conocidos fue el asesinato de dos de sus aliados, los hermanos Moncada y Galeano, quienes habían sido acusados de robar dinero de las arcas del cartel. En un acto que demostraba su implacable control, Escobar los invitó a la catedral con la promesa de resolver las diferencias. Sin embargo, una vez allí, los ejecutó brutalmente. Este hecho envió un mensaje claro: nadie, ni siquiera sus socios más cercanos, estaba a salvo si traicionaban su confianza. Estas acciones comenzaron a generar inquietud en el gobierno colombiano. La prisión,
que inicialmente había sido un símbolo de victoria política, se convirtió en una vergüenza nacional. La idea de que Escobar manejaba su imperio desde su reclusión comenzó a erosionar la credibilidad del Estado. En 1992, la situación en la catedral se volvió insostenible. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, obligó al gobierno a tomar medidas. El presidente César Gaviria ordenó el traslado de Escobar a una prisión convencional, lo que desató el desenlace más dramático de este episodio. Cuando los guardias llegaron a la catedral para trasladarlo, Escobar ya lo había previsto. Con su red de contactos y recursos, había planeado minuciosamente su fuga. En una escena digna de una película, Escobar y sus hombres burlaron a los guardias, escaparon por un túnel secreto y se adentraron en las montañas de Antioquia. El país quedó en shock. El hombre más buscado de Colombia había escapado de una prisión diseñada específicamente para evitar su fuga. La noticia marcó el inicio de una nueva cacería que involucraría al gobierno colombiano, la DEA y sus enemigos del cartel de Cali. La historia de la catedral simboliza tanto el ingenio como la arrogancia de Escobar. Su capacidad para negociar una rendición en sus propios términos mostró el alcance de su poder, pero también subrayó las debilidades de un Estado que, en su momento, parecía incapaz de contenerlo. Sin embargo, la fuga marcó el comienzo del fin. La persecución que siguió fue implacable, y Escobar se encontró cada vez más aislado. Su tiempo como rey estaba llegando a su conclusión, pero no sin antes dejar un legado de violencia y corrupción que cambiaría para siempre la historia de Colombia. La fuga de la catedral desató una operación sin precedentes. El gobierno colombiano, humillado por la astucia de Escobar, creó el Bloque de Búsqueda, una unidad élite de la Policía Nacional, financiada y entrenada en parte por agentes de la DEA y expertos militares estadounidenses. Esta unidad tenía un único objetivo: capturar o eliminar al capo. Las operaciones del Bloque de Búsqueda se extendieron por meses, utilizando tecnología avanzada para la época, como equipos de rastreo satelital y redes de informantes en Medellín y sus alrededores. Escobar, quien antes parecía intocable, comenzó a sentir la presión como nunca antes. En paralelo, las alianzas que habían sostenido su imperio empezaron a desmoronarse. Su feroz competencia, el cartel de Cali, formó la organización conocida como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, un grupo paramilitar que desató su propia guerra contra el capo, eliminando a sus aliados, saqueando sus propiedades y minando su estructura financiera. El aislamiento de Escobar se acentuó con las traiciones de quienes alguna vez fueron sus hombres de confianza. Muchos, presionados por las autoridades o motivados por venganza, empezaron a colaborar con el Bloque de Búsqueda. Cada delación acortaba el radio de movimiento del narcotraficante. El golpe más devastador fue la interceptación de llamadas telefónicas realizadas por Escobar. A pesar de cambiar constantemente de ubicación, su deseo de comunicarse con su familia lo expuso. La DEA y el Bloque de Búsqueda lograron triangular sus llamadas, acercándose cada vez más a su escondite. Mientras tanto, los enemigos de Escobar continuaban su ofensiva. Los Pepes no solo eliminaban a miembros clave del cartel de Medellín, sino que también sembraban el terror entre sus simpatizantes, despojando a Escobar del apoyo popular que alguna vez lo protegió. El 2 de diciembre de 1993, tras meses de persecución, las fuerzas del Bloque de Búsqueda localizaron a Escobar en una modesta casa en el barrio Los Olivos, en Medellín. Las llamadas a su hijo habían delatado su posición. Aunque hay dos teorías, incluida en la que el mismo Escobar se disparó en la cabeza, contaremos la versión oficial. Un grupo élite rodeó la vivienda y lanzó un asalto fulminante. Escobar, acompañado por uno de sus guardaespaldas más leales, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, intentó huir por los tejados de las casas vecinas. El enfrentamiento fue breve pero intenso. En un tejado, mientras intentaba escapar, Escobar fue alcanzado por varios disparos. Uno de ellos, en la cabeza, resultó fatal. Aunque las circunstancias exactas de su muerte han sido debatidas, con teorías que sugieren un suicidio para evitar ser capturado, el resultado fue claro: el hombre más buscado de Colombia había caído. El cuerpo de Pablo Escobar fue fotografiado en el tejado donde cayó,
rodeado por agentes sonrientes. Estas imágenes, que recorrieron el mundo, marcaron el fin de una era de terror para Colombia. Sin embargo, también dejaron preguntas difíciles. ¿Era esta la victoria definitiva contra el narcotráfico? ¿Qué legado dejaba el capo más infame de la historia moderna? Con la muerte de Escobar, el cartel de Medellín quedó fragmentado, pero el problema del narcotráfico no desapareció. Otros carteles, como el de Cali, ocuparon rápidamente el vacío de poder. A pesar de ello, el fin de Escobar fue un momento de alivio para un país que había sufrido años de violencia indescriptible. Pablo Escobar murió como vivió, rodeado de violencia, traiciones y caos. Su muerte no solo representó el fin de su imperio, sino también el inicio de una nueva etapa para Colombia, un país que todavía intentaba sanar las heridas profundas que dejó el narcotráfico. Escobar pasó de ser un contrabandista ambicioso a un narcotraficante implacable y finalmente a un fugitivo que murió acorralado. Su vida, marcada por el exceso, la violencia y la arrogancia, dejó una huella indeleble en la historia, recordada tanto por su brutalidad como por las lecciones que generó sobre el poder, la corrupción y las consecuencias del crimen organizado. La muerte de Pablo Escobar no significó el fin del narcotráfico en Colombia, pero marcó un punto de inflexión. Con la caída del cartel de Medellín, el cartel de Cali tomó el control del tráfico de drogas, adoptando un enfoque más discreto y empresarial. Este cambio de estrategia evidenció que el narcotráfico evolucionaría, aprendiendo de los errores del pasado para operar con menos visibilidad, pero con igual efectividad. El Estado colombiano, por su parte, redobló esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales, aunque el narcotráfico siguió adaptándose, dividiéndose en estructuras más pequeñas conocidas como BACRIM, bandas criminales. Estas nuevas organizaciones descentralizadas hacían más difícil su desarticulación, asegurando que el negocio siguiera prosperando, pero con un impacto más fragmentado. En el ámbito social, las heridas que dejó Escobar tardaron décadas en sanar. Medellín, su ciudad natal, vivió un proceso de transformación complejo. De ser el epicentro del narcoterrorismo pasó a convertirse en un ejemplo de resiliencia urbana, aunque el estigma de la violencia y el narcotráfico sigue presente. Las familias de las víctimas, los barrios que Escobar ayudó y manipuló, y las instituciones que él corrompió, aún lidian con las cicatrices de esos años oscuros. Secuelas en la sociedad colombiana. El legado de Escobar también se tradujo en una profunda desconfianza hacia las instituciones del país. Su capacidad para corromper jueces, policías y políticos expuso las fallas estructurales del Estado, dejando un vacío de legitimidad que costó años recuperar. Sin embargo, su muerte también impulsó reformas necesarias, como el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y la cooperación internacional contra el narcotráfico. En los barrios marginales, donde Escobar era visto como un benefactor, su figura se convirtió en un símbolo de ambigüedad moral. Muchas comunidades aún lo recuerdan como el hombre que les dio viviendas, canchas deportivas y dinero para sobrevivir, ignorando las innumerables vidas que destruyó en su búsqueda de poder. Mito en la cultura popular, el antihéroe moderno. El impacto de Escobar trascendió Colombia, convirtiéndose en un fenómeno cultural a nivel mundial. Su vida ha sido inmortalizada en libros, documentales, películas y series de televisión como Narcos. Estas producciones lo presentan como un personaje complejo, un villano carismático cuya ambición desmedida lo llevó a la cima y a su inevitable caída. En el imaginario colectivo, Escobar se ha convertido en un antihéroe moderno, una figura que representa tanto el peligro del poder sin límites como el atractivo del rebelde que desafía al sistema. Esta narrativa, sin embargo, es problemática, pues tiende a romantizar su vida, omitiendo el dolor y sufrimiento que causó. El turismo en Medellín ha explotado este fenómeno, atrayendo visitantes de todo el mundo interesados en recorrer los lugares asociados con Escobar, como su hacienda Nápoles o el barrio que lleva su nombre. Esto ha generado debates en Colombia sobre la línea entre preservar la memoria histórica y glorificar a un criminal. Reflexión final, una lección para la historia. La vida y muerte de Pablo Escobar son un recordatorio brutal de las consecuencias del narcotráfico y la ambición desmedida. Su legado no es solo el de un hombre que construyó un imperio de violencia y corrupción,
sino también el de una sociedad que luchó por recuperarse del caos que dejó a su paso. El poder absoluto nunca es eterno, y Pablo Escobar es el ejemplo más brutal de esa verdad. Su historia, marcada por el ascenso meteórico y la caída catastrófica, debe servir como una advertencia. No solo para Colombia, sino para el mundo entero. Las raíces del narcotráfico no se eliminan con la muerte de un hombre. Requieren un compromiso sostenido para abordar las causas profundas que lo alimentan, desde la desigualdad social hasta la demanda internacional de drogas. Pablo Escobar murió en un tejado humilde de Medellín, pero su sombra sigue proyectándose sobre Colombia y el mundo, recordándonos que el costo humano de la ambición desmedida siempre será demasiado alto.